Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, estimados asistentes, estimadas asistentes, estimados ponentes y a toda la audiencia que está en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada o está centrada en la ciencia en el deporte, una actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles, estimada mesa, si están de acuerdo que esta plática se grabe y cedan los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues antes de comenzar, protocolo, me voy a presentar, después los presentaré a ustedes, no es que sea el burro por delante, ¿verdad? Pero bueno, mi nombre es Orlando Delgadillo, yo voy a ser el moderador de esta mesa, soy periodista deportivo, trabajo en ESPN actualmente y también soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Rápidamente, antes de introducirlos, explicar un poco la dinámica de este conversatorio. Habrán 3 rondas y una ronda final de preguntas y respuestas. La primera ronda será de 7 minutos, cada participante contará con 7 minutos para hacer un planteamiento central del tema a abordar. La segunda ronda habrá una participación de 5 minutos por participante, donde se expresarán disensos, consensos, preguntas, puntualizaciones, y finalmente habrá una tercera ronda donde se contarán con 3 minutos para hacer un cierre general cada uno, ¿vale? Entonces, hasta ahorita todo claro. Perfecto. Bueno, voy a comenzar entonces con el profesor René Vargas, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está adscrito al Centro de Estudios del Deporte. Su campo profesional es la teoría del deporte y la carrera atlética. Ha publicado muchos trabajos, entre los que destaca el Diccionario de Teoría de Entrenamiento Deportivo, editado por la UNAM, y además de que es corredor de fondo. Y dato curioso también, él es bueno, su tío abuelo es David Vargas, que es un caricaturista muy famoso. Entonces, muchas gracias, René, por estar con nosotros esta tarde, y adelante. Gracias, un gusto, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, agradezco la invitación. Inicio ya. Perdón. Perdón. Después también tenemos a David Chávez Buitrón, que es licenciado en Diseño Gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Fue ilustrador científico para la editorial McGraw-Hill, así como ilustrador en jefe de infografía para el periódico El Universal. Participó en la creación del material gráfico de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, creó su despacho de diseño e ilustración editorial llamado Punto 3 Diseño. Se ha dedicado a la ilustración de publicaciones para editoriales como Macmillan, Oxford University Press, Larousse, entre otros. Muchas gracias, profesor David, por estar con nosotros esta tarde. También tenemos al profesor Jaime Cortés Ramírez, que es comunicador gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, maestro en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, especialista en diseño editorial. Ha colaborado con la SEP, también con McGraw-Hill, IMSP y Cedesol. Es catedrático de la Facultad de Artes y Diseño, titular en las asignaturas de Semiótica, Teoría de la Comunicación y Seminario de Titulación, entre otras. Así que muchas gracias, profesor. Y también tenemos al doctor Gerardo Orellana Suárez, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, desarrolla la línea de investigación de la sociología del deporte, ha publicado artículos y capítulos de libros orientados a la identidad de los aficionados en el deporte, además de que es autor del libro Introducción a los Estudios Sociales sobre el Deporte. Es profesor de asignatura en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es exjugador además de fútbol americano al equipo representativo Cóndores de la UNAM. También fue entrenador en jefe del equipo Pumas CU. Así que muchas gracias, doctor Orellana. Y bueno, pues como sabrán y como habrán visto en esta presentación, estamos rodeados de muchas personas que están involucradas en la cuestión de la publicación de materiales audiovisuales, visuales principalmente, y que están muy involucradas en el tema del deporte. Hoy, como les decía, al inicio vamos a hablar sobre la caricatura. Y la pregunta central de esta plática es cómo a través de la caricatura se han representado las hazañas y los fracasos deportivos. Cada uno tiene una orientación distinta con respecto a este tema, pero hay que entender que la caricatura es uno de los géneros periodísticos que tienen mayor historia en nuestros medios, que además, digamos que han tenido una gran influencia política y que se han basado muchísimo en ese espíritu satírico, humorístico del mexicano, y que es
que sabe concentrar muy bien parte de la realidad, por eso tal vez seamos tan buenos para los memes, en imágenes y pequeños textos para ejemplificar ese fragmento de la realidad. Así que, pues sin más, le doy la palabra al profesor René Vargas. Gracias. Buenas tardes a todos, un gusto, gracias por la invitación y bueno, con permiso. Inicio rápidamente, nada más recordando al auditorio, pues que como ya se dijo, México es un país de grandes caricaturistas. Ahí tienen ustedes la foto de José Guadalupe Posada, está Gabriel Vargas con la familia Burrón, Abel Quesada, está Rius, el famosísimo Rius, con los agachados y otras caricaturas, y está Rogelio Naranjo, solo por mencionar algunos. Es claro que hay muchas personalidades, muchos caricaturistas, moneros, muy relevantes en el medio mexicano. Y bueno, cito aquí a Ángel Rueda, caricaturista, que dice: la caricatura deportiva no ha tenido o no tiene todavía la manifestación, la exposición, la amplitud que debiera tener. Y les comparto que la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, que cambia de nombre y ahora es la Dirección General del Deporte Universitario, en 1977 publicó el libro que ven en pantalla, La caricatura en el deporte universitario. Este libro se publicó en 1977 y lo escriben dos personalidades, una muy famosa, Manuel Andrade, el famoso pajarito, el diseñador del logotipo Puma, ese símbolo de identidad del deporte universitario, junto con Manuel Sánchez, otro profesor del Centro de Estudios del Deporte, los dos grandes caricaturistas, como lo voy a tratar de exponer en esta intervención. Cito aquí, el libro La caricatura en el deporte universitario, publicado por la UNAM en 1977, con un tiraje de 3,000 ejemplares, es una obra que conjuga humor y deporte por medio del Puma en movimiento, en la práctica de diferentes disciplinas como el atletismo, la esgrima, el fútbol americano, boxeo, básquetbol, etcétera. Posiblemente en el país sea un trabajo único en su género. Este texto de consulta para los estudiosos de la historia del deporte en México y en la UNAM muestra a lo largo de sus 110 páginas otra perspectiva de la actividad deportiva, el humor. En este libro coinciden las palabras y los trazos de dos creadores que enriquecen la iconografía del deporte universitario, que son el profesor Manuel Sánchez Martínez, autor del Puma en movimiento. Creo que es un profesor al que no se le ha dado el suficiente crédito. Si bien, repito, son dos Manueles, Manuel Andrade y Manuel Sánchez. Manuel Andrade, muy conocido, el pajarito, el creador del Puma, símbolo de la identidad del deporte universitario, y Manuel Sánchez, el creador de algo que no se conoce tanto, el Puma en movimiento. Si consultan este libro van a poder ver ahí precisamente a un puma corriendo, nadando, haciendo gimnasia, jugando fútbol americano, etcétera. Y cito aquí las palabras de Manuel Sánchez Martínez: para difundir el deporte por el lado amable se requería una caricatura Puma. Sánchez trabajó enterándose y conociendo la producción de artistas mexicanos y extranjeros, buscando elevar la caricatura a la altura de la universidad. Así, por medio del Pumita, que corre, salta, se acondiciona físicamente, se unifica y difunde la práctica deportiva entre los miembros de la comunidad universitaria. Esas son las palabras del profesor Manuel Sánchez Martínez. Y aquí tenemos la foto de Manuel Andrade Rodríguez, el pajarito, el creador de un símbolo de identidad fundamental del deporte universitario. Y bueno, Manuel Andrade Rodríguez, el pajarito, en la introducción de este libro, La caricatura en el deporte universitario, escribe lo siguiente: la caricatura en el deporte universitario es la línea que ríe y sonríe, hace sonreír, arranca la risa, es también la imaginación amable, la línea continua que a veces rompe y otras traza, comunica la línea franca, la que denota alegría, dicha, gozo, hilaridad, humor, jovialidad, júbilo, placer y alborozo. Es la línea negra, expresión del deporte, manifestación espontánea de la cara sonriente del deporte en el esfuerzo, la fatiga, resistencia, potencia, habilidad,
destreza, velocidad, rapidez y fuerza. Expresiones que el artista de la línea negra capta con definido y ágil trazo, con la soltura del atleta facultado. Expresión de su pluma suelta, cual ala de gaviota en vuelo. Hasta aquí las palabras de Manuel Andrade Rodríguez. Y bueno, eso es lo primero que quería dar a conocer al público, a la mesa de la que soy parte. Y bueno, aquí vienen algunas caricaturas y ese sería el primer aspecto de cómo la caricatura a través del humor nos lleva también a la reflexión. Por ejemplo, esta caricatura del famoso monero Eduardo del Río Ríos, el famoso Ríos, fallecido hace unos años, pues habla de la carrera de obstáculos, pone a un deportista, pone al deporte mexicano encarnado en un corredor, y bueno, ahí están pues colgados como pesos que no lo dejan moverse, pues las diferentes instituciones deportivas mexicanas. Justamente para preparar esta ponencia, pues me entero que ya en esas épocas, esta caricatura que apareció en la revista Proceso en 1979, pues hablaba de que hay muchas instituciones en México, instituciones deportivas y poco deporte. Esa es una de las declaraciones que inspiró esta caricatura. Tenemos al Comité Olímpico Mexicano en esa época, al Instituto Nacional del Deporte, que hay que recordar que lo dirigía el primo de José López Portillo, que fue presidente de México, pues su primo se creó el INDE como un contrapeso para el Comité Olímpico Mexicano. Había ahí pugnas políticas y deportivas, pugnas de poder. Está la CODEME en otra de las piernas de este corredor, y está el CREA, lo que es ahora el Instituto de la Juventud. Entonces, pues con un dibujo vemos ahí pues la situación, que creo que no ha cambiado mucho, del deporte mexicano. Y bueno, de consultado, ahí pueden ver las fuentes de donde tomo las caricaturas de un libro que publicó el Comité Olímpico Internacional, que se titula Curso de Dirigentes del Deporte. Pues ahí habla del juego limpio, ¿no? Y ahí vemos formados a los basquetbolistas con cuerpos muy diferentes. Si bien el deporte busca la igualdad, el competir en condiciones de igualdad, pues en la caricatura rápidamente vemos pues cómo un equipo está francamente en desventaja frente a otro equipo que tiene ventajas biológicas evidentes, ya que el básquetbol pues es un deporte que exige una talla alta como parte del biotipo que se espera en personas que quieran participar con altas probabilidades de éxito en un deporte como el básquetbol o como el voleibol, que son deportes que, entre otras muchas características, exige la talla alta. Esta caricatura que hace referencia a la búsqueda del talento deportivo, ahí la pueden ver, pues cada deporte exige determinadas características. Dicho en términos propios de la teoría del deporte, cada deporte exige que se tenga un biotipo, es decir, un cuerpo con ciertas condiciones antropométricas favorables para la práctica del deporte, de tal manera que es muy diferente el cuerpo de un nadador, pensemos en un Phelps, de un saltador de altura que tiene que tener las piernas muy largas para elevar el centro de gravedad y facilitar el salto en salto de altura, o un levantador de pesas que de preferencia tendría que tener miembros cortos para tener un mejor manejo del peso, un mayor control del peso que pretende levantar. Y esta imagen, pues para los especialistas, de un vistazo dice mucho respecto a que genética es destino. Dime qué deporte quieres practicar y qué cuerpo debes de tener. Y eso nos lleva a hablar también del perfil psicológico, el psicotipo, el perfil fisiológico que se requiere para un deporte, el fisiotipo, el perfil energético que se requiere para un deporte, el ergotipo, 100 metros y maratón. Son dos atletas y los dos corren. Pero las exigencias, el tipo de deporte, el tipo de prueba en los 100 metros es un esfuerzo muy breve, de apenas unos segundos, contra un esfuerzo que dura mucho más de 2 horas, y pues esta caricatura en lo personal me parece genial.
O aquí tenemos una caricatura que pues habla del entrenador, ahí lo ven, el entrenador le está preguntando al médico, ahí está su deportista en la cama, todo vendado, parece una momia egipcia, y le pregunta, ¿piensa que estará listo para el juego de mañana en la noche? Le pregunta el entrenador al doctor. Entonces, pues estas imágenes hablan pues de cómo en una serie de trazos, pues rápido se transmite esta idea con mucho humor, pero que mi planteamiento es básicamente que nos hace reflexionar sobre temas muy profundos, por ejemplo, sobre la situación nacional de nuestro tan maltratado deporte mexicano. Ahí tienen otra imagen, también tomada de este curso de dirigentes del deporte, donde pues está el entrenador y se hace una anatomía, entre comillas, de las características que debiera de tener pues un entrenador, no importa el deporte. Y ya para concluir, pues esta que también me parece muy interesante, donde va el atleta al frente, pero el deporte moderno ahora exige una serie de especialistas, no solo el entrenador, no solo el médico del deporte, el psicólogo del deporte, el nutriólogo del deporte, el masajista, el mecánico en el caso del ciclismo, el coreógrafo en el caso de la gimnasia rítmica. Es decir, esto se ha vuelto muy complejo y ya en otra lámina, en otro momento, pues les pasaré una comparativo en una caricatura entre el deporte de la antigüedad y el deporte moderno. Con esto concluyo. Muchas gracias, René. De hecho, antes de, obviamente, para prepararme para esta mesa, estaba leyendo un libro de Rius, y en este libro él decía que cada vez es más difícil ser monero, lo decía en la publicación de aquel libro que ya tiene más o menos unos 10 años, porque hay una competencia desleal con la televisión. Decía, y bueno, además de los anexos, videocintas, videojuegos, sistemas de cable, dice, la mejor opción cuando se trata de reír pensando, hablando de esto, es la caricatura, ¿no? Hablando en general de caricatura, ahorita vamos a centrarnos en caricatura deportiva, pero bueno, ustedes profundizarán en ello. Cedo la palabra al profesor. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Miren, para iniciar mi participación, yo voy a leer tengo mi tumbaburro para poder ser dentro del tiempo que tenemos limitado, ¿no? Yo me siento con la obligación de ponerlos en contexto de lo que es primeramente la caricatura editorial y en qué clasificación se encuentra. Posteriormente les comentaré brevemente sobre la caricatura deportiva como periodismo iconográfico y terminaré con el propósito de la caricatura deportiva en México y en el mundo y lo que requieres para hacer uno. Primeramente, la clasificación de la caricatura y el perfil obligado. Debo enfatizar que la siguiente clasificación de la caricatura obedece a un criterio estrictamente académico, aunque en la realidad se entremezclan todos los siguientes 6 que voy a mencionar. Lo que es la caricatura editorial, la personal, la política, caricatura costumbrista y de ilustración o infográfica. Según el medio técnico empleado, se utilizan medios impresos, digitales, fotográficos, radiofónicos, televisivos o por medio de memes en las redes sociales. La caricatura editorial es una expresión o punto de vista por medio de una imagen intelectualizada, expresada en el lenguaje propio del dibujo, en la que se simplifica la información, revela la esencia de un hecho, haciendo que éste no pase desapercibido, develando posibles hilos ocultos del acontecimiento. Enriquece, agiliza y refresca la publicación. En cambio, su ausencia empobrece, debilita y frustra al lector. No es informativo, sino intencional, interpretativa. Asume y resume lo que habría que decir la información verbal y regularmente fijan una postura respecto de algo relevante. Pero ¿quiénes pueden ser caricaturistas deportivos? Aquí una breve lista del perfil del caricaturista editorial y deportivo y la retórica en acción. Primeramente, poseer un nivel cultural deportivo de alto perfil, pues debe conocer incluso su vida personal y algunos de los personajes de quien tenga que hacer esto. Podría especializarse en una sola disciplina deportiva, deseable que sepa de muchos deportes. De estar casi las 24 horas del día al tanto de los sucesos deportivos nacionales e internacionales. Estar atento al sentir de la opinión de la gente.
Debe poseer una agilidad mental aguda y despierta. Debe conocer el recurso retórico de la hipérbole, que supone una exageración visual o verbal. Debe tener un dominio absoluto del lenguaje verbal y plástico. Debe contar con sensibilidad, sentido del humor, el doble sentido, la imaginación y fantasía. Debe tener disciplina en el trabajo, ya que su tarea es diaria y a la hora del cierre de la publicación es sagrado. Elaborarlo y reelaborarlo hasta quedar convencido de que el mensaje que expresa está claramente definido. Debe expresar una sola idea o mensaje claro y fuerte. Conocerá la alusión refiriéndose a una persona o cosa sin nombrarla o sin expresar de que se habla de ella. La antonimia conlleva la presencia de palabras en sentido contrario. Por ejemplo, rico, pobre, hermoso, feo, vida, muerte. En una caricatura de Zapata, un personaje le dice a otro, este país es tan rico que da pena decir que uno tiene hambre. La antítesis es la correlación de dos o más palabras, cuyos resultados resultan opuestos. Por ejemplo, vista ciega, luz oscura, risa triste, etc. Un caricaturista deportivo debe predominar el uso de metáforas a través de imágenes. Usará la metonimia, la cual supone aludir a un objeto o concepto por medio de otro que lo sustituye. Por ejemplo, el tulipán en lugar de la primavera. Los estereotipos que dibuja deben ser fáciles de reconocer y entender. Pueden expresar humor, sátira, burla, ironía y exageración. La mayoría de las veces deben ser agradables desde el punto de vista estético. Lo grotesco no funciona. Debe emitir juicios de valor a través de la exageración de algunos elementos y atenuación de otros. Debe atraer la atención ya que está ubicada en un lugar específico de los que mencioné. Ahora, comentar lo que es la caricatura deportiva como periodismo iconográfico. La caricatura deportiva es un género iconográfico de opinión en el que se recurre a recursos psicológicos, retóricos y o plásticos, potenciados por un escrito breve, y tiene propósitos críticos y a veces editoriales. Esta expresión tiene una estructura tipo cartón o viñeta, en el que emite un juicio exagerado, grotesco, de escarnio o de humor ácido, humor negro o de todos colores, interpretando humorísticamente la historia del momento. Curiosamente, desde el siglo XIX se ha popularizado que cualquier personaje político famoso sea fusionado con un animal, ridiculizándolos o para denotar rapidez, lentitud, corruptela o fracaso. Y en el deporte, una gran mayoría tienen como emblemas animales. Y eso es oro molido para los caricaturistas. Hay águilas, borregos, pumas, burros, carneros, etc. Y si no es suficiente, exageremos los rasgos y defectos físicos y del comportamiento de atletas. Los hay orejones, dientones, narizones, nalgones, mujeriegos, borrachos, drogadictos, árbitros vendidos, organizaciones corruptas, batallas campales en partidos de fútbol. Todos ellos son viñetas que se disfrutan mientras te lo comes con pan en el circo mediático. A nivel infantil, recordemos las animaciones más significativas como los supercampeones, si recuerdan que un balón interminable, ¿no? Medio capítulo, el balón volando, volando, volando. Slam Dunk, Los Autos Locos, Mucha Lucha, Los Globetrotters y en Los Simpsons, donde siempre han aparecido deportistas famosos. Existe su clasificación a nivel periodístico de los humoristas gráficos o caricaturistas que se expresan por medio del humor gráfico y mordaz. La exageración o distorsión de la apariencia física de una persona o enfatizando un defecto moral, poniendo en contexto que regularmente esta expresión gráfica puede referirse a un personaje en el que se enaltece su figura, se hace burla de sus acciones o se hace escarnio de un fracaso o un tema de polémica a través de chistes de una sola viñeta, abundando en ellas la sátira y tiene un papel de cuestionar la verdad aparente. El tema es muy amplio, pues cualquier deportista o atleta compite entre muchas personas, ya sea a nivel individual o en equipo, y regularmente deben clasificarse 3 finalistas y uno como ganador absoluto. A ese se le puede vanagloriar y al perdedor se le van con todo. El fracaso está constante en la vida de un deportista de competición y a través de la caricatura nos regodeamos cómo ven los espectadores a los toros desde la barrera. Ahora, comentar la última parte, que es el propósito de la caricatura deportiva en México desde mi punto de vista.
Su propósito es manifestar de manera humorística o infográfica la opinión editorial. Ilustra una noticia o la opinión gráfica humorística del caricaturista ante una noticia de actualidad. El humor es parte de nuestra idiosincrasia. Hay países en los que toman muy en serio el deporte y es casi inexistente la caricatura deportiva. Sin embargo, podría asegurar que el 90% de las mascotas deportivas a nivel mundial son caricaturas que pretenden ser empáticos con la afición con fines mercadológicos. Al parecer es muy fácil hacer caricaturas deportivas, pues casi todos los que nos gusta el deporte somos árbitros y especialistas de sofá. Y se difunde en todos los medios y de boca en boca. Siempre habrá temas de si ganan, si pierden, si son malos, si son buenos, si hay doping, de si las mujeres no entienden nada de deportes, etc. La caricatura editorial forma parte de las 14 categorías periodísticas que se galardonan anualmente en el premio Pulitzer. Como es el servicio público, las voy a mencionar, el servicio público, reportajes de noticias de última hora, periodismo de investigación, reportaje explicativo, periodismo local, periodismo nacional, periodismo internacional, escritura especial, comentarista, crítica, editorial, fotografías de última hora, fotografía destacada y la caricatura editorial. Quisiera comentar que la actual caricatura deportiva mexicana en los medios de comunicación no tiene necesidad de expresión por medio del dibujo y que se han vuelto leyendas revisitadas por los humoristas gráficos. Me viene a la mente el alcoholismo simpático del Púas, la lucha libre actuada. El escorpión dorado es una caricatura viviente de este mismo. En el box recordemos la pelea triunfal de Jorge Caguachi, la mano de Dios de Maradona en el Mundial de México 86, la vida extramarital de Piqué y Shakira, la noticia de que el presidente de la Federación Mexicana de Caza muere al ser embestido por un búfalo y las redes sociales se vuelcan alegres por su muerte. La exitosa narración cómica de comentaristas deportivas de televisoras locales como TV Azteca, casi merolíticas, los cuales parecían que son el sello distintivo de las transmisiones de fútbol, con diálogos hasta misóginos en deportes femeniles, como por ejemplo, no hubo intercambio de camisetas al final del juego. Los cortos cómico-periodísticos en campeonatos y mundiales, como el Compayito, el Wiri Wiri, Broso, etc. Y los comentarios desilusionantes de nuestra selección nacional de fútbol, en donde decimos que de 130 millones de mexicanos no hay 11 que puedan jugar con resultados honrosos. En la actualidad pareciera que es muy sencillo ser un creador de memes deportivos. Tan solo vean la cantidad infinita de ellos en las redes sociales. Lamentablemente muchos son de mal gusto, tontos, sin alma y ofensivos, los cuales la mayoría carecen de genialidad o la precisión que tiene la caricatura política o la de antaño, como la que mencionaste, ¿no? Actualmente estos memes pasan solamente por vistos y pareciera que es una actividad que se ha vuelto muy insuficiente, donde parece más noble y creativo a nivel periodístico el diseño de infografía, que es donde yo me desempeñé mucho tiempo, donde es un esquema ilustrado muy claro que no solo enaltece la actividad o algún personaje, sino que informa y nutre la publicación. Cierro mi participación lamentando que muchos medios ya no solicitan caricaturistas deportivos, quizás por falta de espacios o desintereses editoriales. Basta ver cualquier periódico deportivo en el que los titulares son lo suficientemente tendenciosos y amarillistas para enfatizar o hacer escándalo de un ganador o un perdedor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, David. Y bueno, creo que también tocas un tema muy importante al respecto de la competencia que tiene la caricatura actualmente en un grupo de medios que pues están apostando a otro tipo de contenidos como las infografías o el deporte, que lo podemos tocar después, que pues su misma naturaleza le permite tener este acercamiento a los videos, ¿no? Que es algo que se consume muchísimo. Entonces, podría parecer que la industria del periodismo deportivo tal vez ya no apuesta tanto por la caricatura deportiva y más por otro tipo de contenidos, pero después lo podemos hablar. Entonces, le doy paso a usted. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar compartiendo esta mesa sobre caricatura, en particular en una 10ª edición del Festival de las Ciencias y las Humanidades en nuestra UNAM. Bien, pues miren, para poder comentarles el resultado de lo que en este momento les voy a platicar, pues me puse a investigar, porque finalmente en esta situación bueno, caricatura, pues México tiene una tradición en caricatura de hace más de 100 años.
¿sí? Recuérdese simplemente en lo que era el Aguizote y el hijo del Aguizote, y ahora después ya más para acá el tataranieto del Aguizote y todo esto que implicaban un medio a través del cual se expresaba la crítica a través del humor de la realidad nacional. Entonces, evidentemente, pues en esa tradición, lo que encuentra uno en la información es muchas cuestiones de la vida política de México a lo largo de la historia. Pero cuando uno se refiere a buscar información acerca de la caricatura deportiva, pues está más complicado, ¿sí? Porque en este momento, pues yo en lo que les voy a comentar, les podré decir 2 o 3 nombres de personajes que se encargan de hacer caricatura deportiva, pero no más. No sé si hace falta más tiempo para poder identificar quiénes son los que están haciendo este tipo de trabajo, para que evidentemente podamos referirnos a hablar de un género específico que podría ser la caricatura deportiva. En realidad, a mí me convocaron para poder platicarles qué es lo que distingue a la caricatura. O sea, ¿por qué podemos, cuáles son los elementos que nos permiten interpretar por qué la caricatura es caricatura? Y en ese sentido, nos remitimos a la cuestión de la semiótica, que quiere la ciencia que estudia los signos. ¿Sí? Entonces, hay 2 vertientes, como debe saber esta audiencia, que me parece son gente ilustrada y que además, por ser universitarios, en alguna medida el interés que los mueve para estar aquí escuchando esta charla, pues debe tener ese respaldo. Entonces, la cuestión de lo semiótico es el asunto de cuáles son los signos que explican la realidad, ¿sí? La naturaleza de los signos. La otra vertiente es la de la semiología, la de Saussure, que le da más énfasis a la comunicación. Entonces, en este sentido, cuando nosotros tratamos de identificar por qué la caricatura es caricatura, lo primero que tenemos que entender es que, digo, afortunadamente quienes hacen caricatura todavía siguen recurriendo al trabajo manual. Es decir, las tecnologías digitales han beneficiado mucho, pero en el caso de la caricatura, uno fácilmente puede distinguir cuando un trabajo está hecho a mano, o sea, la calidad de la mano del autor, a cuando lo hacen con una máquina. ¿Por qué razón? Porque precisamente un caricaturista lo que hace es tener un dominio de los elementos para poder dibujar los distintos personajes a los que se refiere. Entonces se maneja una calidad de línea. Hay líneas delgadas, hay líneas gruesas, hay asurados, y de esa manera va logrando darle las cualidades a eso que se llama caricatura. De hecho, ya más acá, digamos después de los 80s para acá, de pronto ya no se hablaba de caricaturistas, sino de moneros, ¿sí? Porque los moneros le dan otro sentido. Parece ser que el término de hablar de moneros se vincula más con el significado humorístico, con el significado recreativo que tiene la caricatura. Entonces, decimos, la calidad de la línea, el trazo, un dibujo que representa a una persona, a un animal, a un objeto, y en este sentido estamos hablando de cómo a través de estos medios, fundamentalmente que parten del dibujo, logran representar a un personaje, de tal manera que, hagamos un ejemplo, el luchador, el santo, el enmascarado de plata, un personaje que nació en Tulancingo, que fue muy exitoso en la lucha libre, creo que nunca perdió la máscara, ¿sí? Pero finalmente hay representaciones de este personaje. Bueno, hizo muchas películas, el personaje, el santo, peleó con monstruos, con demonios, con vampiros, o sea, hay toda una saga impresionante de eso. Pero luego viene un personaje como Trino y crea una historieta basada en las aventuras del Santos. Entonces, él hace un dibujo del santo y crea otro personaje como el Diablo Cepeda y crea otro personaje como la Tetona Mendoza, y ahí tiene una lista de cuando él estuvo trabajando en la jornada, ahí teníamos una secuencia. Entonces, ese personaje en la caricatura o en los monos que hizo Trino son una representación del personaje de la vida real, el santo. Entonces, la caricatura es uno de los medios por excelencia para poder hablar de la representación de la realidad. Aunque en este sentido, cuando ya hablamos de la caricatura, estamos hablando de una realidad nueva que no existía, porque no es lo mismo santo, la persona, el luchador, que la caricatura del santo que representa a ese personaje. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos nosotros de la caricatura, estamos hablando de representaciones de la realidad, ya sea de los personajes de la política, como en el caso de... Hay mucha más información de la caricatura política o de la caricatura editorial que de la caricatura deportiva. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, hoy es en esta caricatura que le hizo José Hernández al presidente López Obrador,
que es muy conocida, ¿sí? La han hecho hasta en calcomanías, y ustedes ven al dibujito, esa es la caricatura de AMLO, todo el mundo la identifica y tiene algunas cualidades del presidente en turno, ¿no? Entonces, esas características que son a las que recurre el caricaturista para poder representar a un personaje son, digamos, los elementos primarios para poder hablar de qué es lo que hace que la caricatura sea caricatura. Hay otros elementos. Se trata de poder exagerar las características de la persona o del hecho o del animal, porque evidentemente es muy común en el caso de la caricatura política ver a los empresarios representados siempre con un smoking, con una enorme panzota, ¿sí? Con un puro, ¿no? Y con una bolsa que tiene un signo de pesos en donde se habla pues, que el poder económico es el poder económico. Entonces, en ese sentido, esa exageración, cuando uno lee eso, ya se da uno cuenta de quién es la persona que está representada y qué hay atrás de eso. Entonces, en el caso de los deportes, tengo que reconocer mi ignorancia en cuanto a la caricatura deportiva. Me puse a investigar, les puedo decir algunos nombres, y esto por dentro de los mismos trabajos que hizo Puma Deportivo. Hay un programa de radio de la propia UNAM que se llama así, ¿verdad? Goya Deportivo. Entonces ahí encontré que, por ejemplo, hay un personaje que se llama Juan Terrazas Campos, que es caricaturista de fútbol, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren encontrar eso, bueno, él se encarga de hacer caricatura de fútbol. Él es su primera caricatura la hizo en 1990. Es decir, estamos hablando de hace 30 años, ¿sí? Mientras tenemos la caricatura política, la caricatura editorial de hace más de 100 años, digo, debe haber, a lo mejor hay otros que más antiguos, ¿no? Bueno, por ejemplo, Trino también ya tiene más tiempo de estarlo haciendo, porque sus historietas en la jornada, cuando hablaba del santo, se hacían desde los 80s. Y además Trino ya acaba de cumplir 60 años, tiene más de 60 años, de manera que no estamos hablando de un joven. Pero quiere decir que él hizo un trabajo anterior, pero en este caso específicamente, él habló del santo y todos sus personajes. Pero en el caso del deporte en sí, pues tenemos aquí que la caricatura de este señor Juan Terrazas, este caricaturista, fue en 1990, hace 30 años. Entonces, no hay punto de comparación para poder hablar de esto. Y sería un buen tema para que los interesados en la caricatura pues se pongan manos a la obra, ¿no? Y si a alguien le interesa eso, pues hay que empezar a desarrollarlo. Será muy bueno también ya en una investigación con más calma hacer un documento que explique quiénes son los mexicanos que han hecho caricatura deportiva. No sé si existe ese material, pero sería un buen tema, ¿no? Para poder hacerlo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no sé, en el Centro de Estudios del Deporte, ¿no? De la UNAM, en la misma Facultad de Artes y Diseño también de la UNAM. Es decir, hay ahí material, pero es muy interesante todo esto, ¿no? Porque el gusto de estar aquí con ustedes me lleva a estarles planteando todo esto. Otro personaje, bueno, el propio Trino, que ya comentamos, ¿no? Que también hay una característica que tienen estos nombres que les voy a dar, es que todos tenían un gusto por el deporte. Se empezaron a hacer caricatura deportiva porque desde niños les gustaba el deporte y por tanto descubrieron una beca para poder desarrollar la caricatura deportiva porque ya tenían un gusto por el deporte. En el caso de este personaje, por el fútbol, del que les decía. Está también Oscar Aguilar, este es un caricaturista jarocho, Mosca Brown, es su seudónimo, que igual, por el gusto que tenía el deporte y porque además su papá lo puso a ver partidos de fútbol, entonces ahí fue tomando todo la temática y el interés y el gusto para poder empezar a trabajar haciendo caricatura deportiva. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir? Dentro de lo que serían las características, pues, que nos dan cuenta del significado de la caricatura, porque aquí lo importante es eso. No solamente son los elementos visuales, el personaje que se dibuja y que se representa. Ya. Gracias. Sino es también cómo complementan, porque miren ustedes lo complejo que es. Para poder hacer un relato, una historia, el que escribe, el literato, el que hace un cuento, le sufre. Ahora imagínense ustedes para poder presentar en una viñeta, en un formato, en un cartón, como se le dice a la caricatura, presentar de manera sintética una crítica o una interpretación a un hecho de la realidad, con un personaje y otro elemento que es un globo con un texto que hace referencia al tema que se está trabajando.
Eso es muy complicado, porque presentar una situación sintética en unos cuantos elementos es algo muy complejo, y los caricaturistas lo hacen. Son unos genios. También hay la secuela de lo que sería el cartón político, el cartón editorial o el cartón deportivo, que debe haberlo, es el hecho de las historietas. Ahora se llama cómic, o se llama manga, o se llama anime, cuando es animado. Pero eso tiene un relato, es una narración, ¿sí? Y existe también esto, que es otra parte también de lo que tendría que ver con la comunicación. Creo que hasta ahí podemos dejarlo. Gracias. Sí, muchas gracias, Jaime. Y bueno, justo tocas un punto importante, ¿no? Que es la infravaloración a veces que existe sobre los moneros, que así se les llama también. Y que, bueno, también leía este libro de Ríos donde decía que muchos de los moneros clásicos tenían una formación en la Academia de San Carlos, o sea, tenían una formación artística muy profunda que aparte los distinguía de otros caricaturistas, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Entonces, México siempre ha tenido una tradición en esta cuestión de la caricatura, y es muy extraño que, como tú bien dices, en el deporte no exista como una escuela bien asentada o productos o personajes que sean muy reconocidos como todos esos que han mencionado a lo largo de esta plática y que, bueno, podemos discutir más adelante, pero le doy la palabra al doctor Orellana. Gracias, muy amable. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenidos, bienvenidas todos. Saludos aquí a todos los que estamos. Yo realmente, pues no traigo sobre la caricatura, porque están los expertos en caricatura. Yo, en la sociología del deporte, más bien lo que estaba pensando es reflexionar en estas cosas de cómo las actividades deportivas fueron o han ido formando parte de nuestra vida cotidiana, esto que le llamamos la cultura, que es lo que todos vivimos cotidianamente, lo que hacemos, lo que pensamos, cómo vestimos, cómo comemos, todo eso. Pensando en las ilustraciones que ha habido del deporte a través de las que hemos visto del deporte antiguo de los griegos, los romanos, y bueno, primero pensar que el deporte, quitar esta idea de que solo es entretenimiento, ¿no? O que solo es ocio, sino que el deporte es una expresión, una práctica social que refleja actividades rituales, de la guerra, o sea, la jabalina, el arco, tiene que ver pues con lo que todos tenemos que hacer para comer, y las danzas, por ejemplo, están estas imágenes en Creta, donde hay unas personas saltando en los toros, ¿no? Lo que ahorita serían los forcados y todo eso. Y las imágenes que tenemos siempre son como muy serias, como sin humor, ¿no? Siempre son imágenes de rituales o de algunos personajes corriendo que hay ahí luego en vasijas. Y de ahí hay una imagen que se reproduce mucho en el deporte, bueno, antiguo, y que va a ser una imagen que va a ser recurrente, que es el del héroe, del héroe deportivo. O sea, bueno, primero es el reconocimiento de aquel que tiene las habilidades extraordinarias, el que corre más rápido, el que lanza más lejos, el que salta más alto, y el que es el mejor guerrero también. Entonces, las representaciones, en la Grecia antigua hay un libro que se llama La historia cultural del deporte, de Richard Mandel, ¿me parece en orden? Sí, es el de Mandel, que incluso menciona cómo en las gestas olímpicas ahí que se hacían ahí, bueno, había en Olimpia cada 4 años, pero luego había otras ciudades que tenían sus juegos, sus festividades, y en Delfos había otra, y en Grecia hubo otras, y así, muchas ciudades tenían. Y, por ejemplo, hacían imágenes de barro de los atletas, de los héroes. Entonces, pues no había caricatura, ni había esa facilidad del papel, y vendían esas imágenes ahí entre todos los que iban a congregarse ahí, no había ni baños públicos ni nada, nada más todo el mundo se congregaba ahí a la festividad y a la fiesta y todo. Pero la idea del héroe, hay muchas imágenes que nos van quedando donde están el luchador famoso que ganó varias competencias, incluso los luchadores luego no eran, o sea, se contrataban incluso entre ciudades, ¿no? Ya ni eran de la ciudad que representaban, pero le pagaban para que ganara. Entonces, bueno, ya había expresión ahí de comercialización del deporte. Bueno, entonces nos van quedando imágenes donde
lo que se expresa, lo que se ve es la idea del héroe deportivo. O sea, el héroe de la guerra se convierte o se expresa también como héroe del deporte, y luego hay imágenes de faraones egipcios donde van a cazar, que es una actividad pues entre deportiva y de entretenimiento, que no es deporte en esa época, propiamente dicho, pero que ensalza mucho la idea, la ejemplaridad del que hace las cosas extraordinarias o del que vive o hace cosas ejemplares o de privilegio, y se nos van quedando esas imágenes durante mucho tiempo. Luego, hacia la Edad Media, por ejemplo, hay imágenes de las gestas de caballería, ¿no? Donde se están, una es la melee, donde todo el mundo ahí se atacan entre todos, otras son estas muy famosas con la ballesta que se van dando. Y bueno, ahorita que estábamos escuchándolos, de las primeras que me venían a la mente es, pues si antes no había humor o no lo expresaban con humor, o por qué es esa característica, ese cambio en la ilustración, en la imagen del atleta, del deportista, hacia lo que estamos viviendo hoy en día. Todavía, cuando vemos algunas imágenes de cuando empiezan los Juegos Olímpicos, final del siglo XIX, principio del siglo XX, hay muchas imágenes, pero más idealizadas del atleta, casi como esta figura o musculosa, o esta idea del amateur, del juego que no tiene que ver con la mercadotecnia, con la política. Empieza a crearse esta idea del deporte por sí mismo, ¿no? Alejado de lo político, de lo económico, de lo religioso. Y además, luego esas imágenes las ve uno reproduciéndose también después en la política, cuando uno piensa en la Guerra Fría, en los regímenes capitalistas y socialistas. Digo los socialistas porque tenían sus imágenes características, ¿no? Que fueron generando en su propaganda. Digo, el estilo con la que la hacían. Pero seguía viendo esta imagen de los deportistas muy perfectos, ¿no? Todos, más hombres que mujeres, ¿no? Pero muy expresando esos ideales de la construcción de esas naciones. Y bueno, ya ahorita para ir llegando aquí hacia el final de las dudas que me invitan a plantear ahorita en la charla, es en este periodo contemporáneo, me preguntaba yo si esta caricatura deportiva, si no surge precisamente por la creciente presencia del deporte en muchos espacios sociales, es decir, que si antes era menos tomada en cuenta que ahora, o si había un mayor predominio siempre de la idea, porque el deporte, además en las sociedades, ha sido visto precisamente como la cuestión menos seria, o lo no serio, y lo serio es lo político, lo económico, y en las sociedades contemporáneas lo que vivimos es una creciente presencia del deporte en todos nuestros ámbitos de vida cotidiana. Vemos más chicas y chicos viendo deporte y practicando deporte que asistiendo a un mitin político o que asistiendo a un culto religioso. Y ahora si incrementamos o si consideramos el uso de medios, de redes, de teléfonos inteligentes, la cantidad de deporte que consumimos, no que practicamos, que consumimos a través de todos estos, va dando también pie a que precisamente se vaya habiendo esta mayor ocurrencia, injerencia o participación, no sé si ya del animador con el humorismo, pero sí de la necesidad de incidir en esos espacios, que finalmente se inciden en ellos porque hay muchas personas consumiéndolo. Entonces, bueno, esas son algunas de las reflexiones que tengo yo ahorita respecto a cómo ha sido, primero, construido el deporte socialmente, y que entendamos que no es nada más deporte, sino que es un modelo de formación también. O sea, en el deporte se forman identidades, sí, pero ¿qué tipo de identidades se expresan ahí? O sea, ¿qué reproducimos de la sociedad y qué es lo que le aportamos a estos espacios? Como por ejemplo la construcción de la identidad de género en las mujeres de manera creciente ahorita en actividades como el fútbol americano, por ejemplo, el flag y todo eso.
y esa es una parte, o sea, entender el deporte así de esa manera amplia. La otra es la imagen, o sea, cómo ha sido construida la imagen idealizada de las deportistas, de los deportistas, cómo también ha sido utilizada la imagen, el deporte en la economía y en la política. O sea, se toma la foto el político con el deportista, o la que vimos aquí también, ¿no? De la incidencia de lo político, como eso del corredor que está ahí cargando a todo mundo y todas las instituciones, y cómo ha ido cambiando esa imagen o esa manera de ilustrarlo a través de la caricatura política. Para mí es desconocido si es muy característico de México, de cómo se ilustra aquí en México, y si esta falta o carencia o alejamiento o de la ilustración o de la caricatura deportiva es más por esta idea de que siempre lo importante es lo económico, lo político, otros aspectos, lo religioso. Y bueno, ya ahorita lo último que comentaban de los memes, que creo que era una de las cosas que a reflexionar, ¿no? Si estos memes van a ir sustituyendo a la caricatura. Yo nunca creo eso de que borran por completo algo, ¿no? Sino que como que tienen mayor preeminencia en un espacio social como el de las redes, pero que no necesariamente van a sustituir al otro. Creo que serían esos comentarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Orellana. Y digo, al final de cuentas, creo que todas estas ponencias que ustedes han compartido realmente, pues creo que el punto común es que no hay como una claridad en cuanto a la caricatura deportiva. O sea, me llamaba la atención el título de esta charla, que era la caricatura deportiva, los trazos de la hazaña deportiva, cuando realmente eso no ha sucedido. O sea, quien se ha encargado de hacer una recopilación de la hazaña deportiva ha sido la fotografía probablemente o la crónica, la caricatura deportiva en menor medida. Y la caricatura deportiva más bien se ha encargado de ensalzar, por ejemplo, decía de Terrazas, de Trino, ¿no? De Mosca Brown, partes chuscas del fútbol mexicano que hay que entender que es un elemento, por ejemplo, fundamental, pero que pues parece ser que el periodismo deportivo se ha centrado nada más en el fútbol y no en otras actividades, ¿no? Entonces también la caricatura deportiva al final no termina por ser caricatura deportiva, sino caricatura futbolística, ¿no? Y es un tema que también podemos discutir, pero bueno, rápido, le doy la palabra a René y nada, recordarles, ya tenemos muy poco tiempo para dar pie también a las preguntas y respuestas, entonces tratar de ceñirlo a 3 minutos, si se puede. Sí, cuando escuchaba a los ponentes me llama la atención, no solo es la hazaña deportiva, son también fenómenos. El 68, ahí está una imagen del 68, donde se vincula un hecho, una masacre, por un presidente, Díaz Ordaz, vinculada a los primeros Juegos Olímpicos en un país latinoamericano. Está otra imagen de la Gaceta de la Universidad Nacional, donde pone los diferentes deportes, donde pone la paloma blanca con la bayoneta, donde pone tanques y militares, pero también fenómenos como la igualdad en el deporte. Ahí vemos esa imagen, pues, donde está compitiendo un varón contra una mujer que está cargando a su niño, la casa, la comida, y el juez que tiene una balanza o emula la imagen de la balanza que va a dar la salida. O sea, no solamente son hazañas deportivas o deportistas, son también fenómenos sociales como la torpe conducción de la política deportiva, pero también existe política deportiva, y cómo endémicamente, no recuerdo yo una época donde las políticas deportivas en México hayan sido acertadas, y eso también está expresado en las caricaturas. O ciencias del deporte. El deporte no es solo un partido de fútbol, no es solo una hazaña deportiva, y más viendo tantos jóvenes en este auditorio, pues el deporte también tiene una cara que en México es poca vista porque no se conoce, que es las ciencias del deporte. Esa imagen ilustra a través de una caricatura el dopaje genético. El dopaje genético es una amenaza
al deporte mundial a lo largo del siglo XXI. El deporte tecnológico, no es lo mismo, el dopaje tecnológico, no es lo mismo dopaje genético, que esa ya es una posibilidad de acuerdo a los mejores investigadores que posiblemente ya se esté dando, obviamente en países desarrollados deportivamente. Nosotros tenemos un atraso supino tanto en el conocimiento del deporte como de las ciencias del deporte, pero también el fenómeno de los cyborgs, de los atletas modificados tecnológicamente, eso está ilustrado en caricaturas, o esta caricatura, el movimiento. ¿Cuál es el común denominador del deporte? El movimiento. Cuando hablamos de deporte estamos hablando de mover nuestro cuerpo, pues ocurre que en las mejores universidades, Harvard una de ellas, el doctor Daniel Lieberman encabeza un movimiento donde dice que la carrera nos hizo humanos y que en nuestros cuerpos hay 26 indicios en nuestro esqueleto, en nuestros músculos, en nuestros órganos, donde habla este grupo de investigadores que el movimiento actualmente es considerado una fuerza evolutiva y parece que el humano cuando tenía que correr para buscar alimento, para huir de los depredadores, para buscar refugio, pues esa fue una fuerza evolutiva fundamental y está expresada, o el dopaje tecnológico, pues donde a la bicicleta ahí le están inyectando la EPO, la eritropoyetina. Es decir, con esto quiero señalar que la caricatura deportiva es mucho más amplia, que aquí tenemos una visión muy estrecha de lo que es la caricatura deportiva, pues porque hay pocos caricaturistas, como ya lo mencionaron las personas que me precedieron, pero porque también hay una ignorancia respecto al deporte. En México, y lo tengo que decir con todas sus letras, parece que el deporte es sinónimo de fútbol, soccer, y hasta ahí llegamos. Ese es un primer problema. Están cargados los dados, como lo platicábamos antes de iniciar la mesa. El deporte tiene una gran manifestación de movimiento, hay muchas expresiones, pero deporte no es solo practicarlo, deporte también es esto, estar en un auditorio escuchando a unos ponentes y ver otras aristas, otras caras, otras perspectivas de lo que es el fenómeno. O por ejemplo, en esta caricatura, un superatleta y ahí sus compañeros volteando, espantados, y podríamos interpretarla también como países como Estados Unidos, China. China hasta en 1949 gana Mao Zedong, y China de 1949 al 2008, primer lugar del medallero en Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos de Beijing, desplazando a los norteamericanos, a los británicos, a los alemanes, a los rusos. México, y puedo poner la imagen, o la tengo en esta ponencia, pues la persona que enciende el pebetero, la mujer que lo enciende, se me va ahorita su nombre, Enriqueta Basilio, acaba de fallecer, y en la portada de Proceso que dice a 1 año o 2 antes de fallecer, han transcurrido 50 años, del 68 a cuando hizo esa declaración, y seguimos en el mismo lugar. Es nuestro récord histórico, el 68, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Eso también se expresa en caricaturas. La pobre política, la pobre conducción que tenemos, o esto del dopaje, ahí lo tienen, lo del dopaje, otra tomada de The Economics, del racismo. El racismo es otro fenómeno dentro del deporte, el deporte transexual. Ese es otro deporte, hombres que nacen como hombres y ya en la adolescencia quieren ser mujeres y luego competir contra las mujeres con las ventajas biológicas de la primera etapa de maduración biológica. Y bueno, para terminar esto, una reflexión, uno de los ponentes, hablaba de la semiótica y la semiología, pues una reflexión sobre el lenguaje. Dice este señor que fue Alfredo Castillo, que fue puesto por Peña Nieto a dirigir la CONADE, él dice: mi nombramiento en una caricatura es muy lógico en México, la impunidad es deporte nacional. ¿Cómo la palabra deporte se utiliza para decir que el deporte nacional en México es acosar mujeres, es evadir impuestos o la corrupción? Yo, como especialista en deporte, estoy en contra de que se utilice la palabra deporte, que el deporte transmite valores de respeto, de igualdad, de honradez, de decencia, y pues esta palabra tan importante pues se trae como trapeador en las actividades que rayan en el delito,
Y bueno, pues ahí está la imagen de estos señores que torpemente, porque jugaron algún deporte, ese quizás sea el mal del deporte mexicano, que todos se consideran expertos pues porque algún día patearon un balón, entonces es fácil nombrarlos para conducir las políticas deportivas, las políticas nacionales del deporte, y lo que han hecho es tener un país de obesos, un país donde los niños mexicanos ocupan los primeros lugares mundiales en obesidad infantil, donde la pandemia vino a evidenciar la mala salud del pueblo mexicano. ¿Y qué tiene que ver con el deporte? Que si no te mueves, te oxidas, que el ejercicio físico es fundamental, tan importante como lo que comes, no comer comida cancerígena, diabetógena, como tu ambiente, que sea un ambiente sano, no meterse drogas, pues para tener un cuerpo sano, sencillamente. Entonces, pues esa sería mi reflexión, que puede abarcar otros campos, y uno muy olvidado es que existen las ciencias del deporte, la sociología del deporte es una de ellas, pero existe la epigenética del deporte, la filosofía del deporte, la ética del deporte. No hay aspecto del deporte, campo de conocimiento, que no pueda considerarlo desde la cinematografía, la caricatura del deporte, hasta las matemáticas puras o la física. Quizá en alguna mesa que me invitaron decía tal vez dos ciencias que no tengan que ver directamente con el deporte, sea tal vez la cosmología o la astrofísica, pero fuera de eso, lo estético, lo erótico, lo científico, lo humanístico, lo filosófico, lo diplomático, la política, todos tienen campos, por lo menos en otros países, donde se estudia el deporte como fenómeno. Quizá uno de los problemas de nuestra universidad es que no ha considerado impulsar desde el punto de vista académico el estudio del fenómeno deportivo desde cualquier arista. No estamos privilegiando. Muchas gracias, René. Y sí, o sea, al final de cuentas, como bien comentas, hay una poca capacitación, hay poca preparación desde los especialistas, incluso yo pensaría desde el mismo periodismo, para tratar algunos temas deportivos, porque se queda nada más en la parte del infoentretenimiento, como bien lo decía el doctor Orellana también, y eso pues obviamente reduce muchísimo las posibilidades de creación de contenidos, pienso, orientados a permitir mejor información y mejores datos a los lectores, a los usuarios, o en general al público mexicano, que sí hay un rezago evidente en cuanto al deporte. ¿Alguien quiere comentar acerca de lo que comentó René? O podríamos hablar también, para ir cerrando ya nada más, Jaime. Lo que pasa es que con lo que acaba de decir el maestro, especialista en deportes, miren, acabamos de hacer un descubrimiento, porque darnos cuenta del asunto de cómo está el deporte en nuestro país y cómo se maneja, nos permite abrir una beta que nos da muchas posibilidades en todos sentidos, así como hay tantas disciplinas que estudian el deporte o que pueden expresarse, desarrollarse, igual hay muchas maneras de poder atender el deporte desarrollando muchas actividades. El asunto es que desde la visión, ahora veámoslo desde la educación, en las escuelas de nuestro país, en las escuelas de educación básica, lo que se enseña es educación física, no deportes. Entonces, evidentemente, en otros países que han sido destacados y que ganan medallas y ganan campeonatos mundiales, pues es que ellos tienen toda una formación deportiva desde el origen, descubren las habilidades de los personajes, de los jóvenes, de los niños, y los impulsan. Aquí en México también hay un espacio así, es la Escuela de Entrenamiento Deportivo, está ahí enfrente del Palacio de los Deportes, sobre la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ahí están. Bueno, lo que yo tengo entendido es que ahí hay una escuela de educación básica, creo que de nivel secundaria, en donde exclusivamente estudian ahí los adolescentes que tienen alguna habilidad. O sea, aparte de estudiar lo que es la secundaria, el currículo normal de secundaria, también están enfocados a ser grandes deportistas. Tienen un régimen, según me han comentado, bastante exigente para que puedan desarrollarse en el deporte. No sé más de los resultados, porque igual los que han dirigido el deporte en México han sido porque alguna vez ganaron una medalla, el Tibio Muñoz, Ana Guevara, pero ¿qué saben de una política deportiva que necesita un país, que tiene que mejorar, y que no nada más el fútbol? Estamos hasta la saciedad del fútbol y no pasa nada. Ya viene otra vez este mundial,
otra vez estamos rezándole a Dios para ver si llegamos al cuarto partido, ¿no? Al quinto partido. Al quinto partido. O sea, no puede ser. Entonces, en consonancia con lo que decía el maestro. Perdieron como siempre. Y que recuerdo también que hacías mención de Alfredo Castillo, él fue comisionado de seguridad en Michoacán, que nada tenía que ver con deporte, antes más bien era con la cuestión del narcotráfico en Michoacán, entonces después lo volvieron. Y se parecen mucho a los políticos mexicanos, los futbolistas profesionales ganan mucho dinero y sus resultados son miserables. También. Pero bueno, retomando un poquito esta cuestión de la caricatura deportiva, estamos hablando de un escenario no muy favorable para la cuestión del conocimiento deportivo, incluso de la práctica deportiva, y por lo tanto la producción en ese sentido va mermada, ¿no? Habíamos hablado al inicio de que no hay una gran escuela de caricaturistas o moneros deportivos, y escuchaba yo a Trino en esta plática que usted comentaba de Goya Deportivo, que decía que tenían también una dificultad ahora con la cuestión de las redes sociales, en el aspecto de monetizar. Parece ser que si hoy un medio de información no le paga al caricaturista, está prácticamente destinado a valerse de sus propios medios para vender esos contenidos en redes sociales. ¿Creerían ustedes que el futuro de la caricatura deportiva no es tan alentador, al menos en ese sentido? ¿O ustedes cómo lo ven? Bueno, yo en mi presentación, yo incluí personajes como el Escorpión Dorado, como los Merolicos de TV Azteca. Yo pienso que eso está sustituyendo lo que es la caricatura, porque caricatura es una palabra etimológicamente que es amplia, no solamente habla de una cuestión gráfica. Si yo digo, sobre todo es interesante que tú trabajas para ESPN, si consideran ustedes que esa parte humorística, chusca, naca, los mexicanos van a hacer desmadres a Europa. Y si eso se convierte en una caricatura, si eso sustituye realmente lo que es la caricatura gráfica, porque hagan una práctica fácil, busquen ahorita en Google caricatura política, deportiva, no van a encontrar únicamente lo que es la caricaturización de los rasgos de un personaje. Si es, como decía, si es orejón, si es panzón, ¿no? Si tiene, o sea, realmente es una caricatura de un personaje, más no como un contenido que tenga un significante, ni siquiera social, ni siquiera político. Buscas a Piqué, buscas a Maradona, lo vas a encontrar, ¿no? Y lo que lo caracteriza, ¿no? A lo mejor Maradona con su manita chiquita y un dedote grandote, ¿no? Entonces, eso ha sido revisitado por todos los caricaturistas, todos los editoriales. Todo el tiempo se hace mofa de esto, que si se volvió drogadicto, si no. Todo lo que es lo que tú comentabas, el enaltecimiento o reducción física de un perfil que estereotipa un deporte. Entonces, por eso tienen éxito este tipo de transmisiones televisivas cuando están hablando como merolicos y en un principio dices, oye, Jorge Campos narrando, pero realmente el tipo en sí mismo es una caricatura, entonces están sustituyendo todo esto. Él es una muletilla del otro, ¿cómo le decían? Un patiño, ¿no? Se vuelve un patiño. Entonces yo considero que la caricatura deportiva gráfica lo sustituye este tipo de cuestiones, ¿no? El compayito, o sea, yo criticaba tanto, que decía, ¿cómo es posible que haya un foro televisivo, un espacio para este tipo de personajes, ¿no? Después lo entiendes, pero costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? Porque fuera de que hicieran un análisis o un tipo de periodismo serio, con un toque de humor y un toque creativo, se vuelve mofa, o sea, vamos a hacer desmadre, pues, o sea, realmente se vuelve un desmadre la caricatura periodística en medios. Y entonces realmente, por eso decía, cualquier imagen que tú lo pongas, si estás medianamente informado, te vas a dar cuenta si Shakira le vio la cara de Piqué, y entonces ya está asociado con los toros, está asociado con una frase medianamente ingeniosa, y lo pasas de visto. Un meme lo ves y
te causa una sonrisa interna y lo pasas, ¿no? No existe esa reflexión como la que tenían los caricaturistas que antaño, como los que tú presentaste, sí, o sea, entonces, Quesada, no existe ya esa sustancia, pues. Entonces, todo este tipo de circo, por eso yo me decía que nosotros nos lo comemos con un circo mediático, ¿no? Es lo que yo quiero ver si ustedes tienen una opinión sobre ello, ¿no? Quizá ese sea el punto, que el deporte se vincula pues a lo recreativo, al entretenimiento, al relajamiento, pero incluso a veces raya pues, lo que vemos en el fútbol, lo que ocurrió en el Querétaro, violencia, y que pues eso va en contra de los valores del deporte. Lo primero que se te enseña en el deporte es a respetar al adversario. Si me ganó, mis respetos, y si le gané, no tengo por qué burlarme, ofenderlo. No sé si haya tiempo para en un minuto comentar una anécdota de los kenianos, lo que hicieron. Cuando yo tengo el modelo de los kenianos, puesto que fui corredor de fondo. Algo que a mí me impresiona mucho de ellos es la siguiente anécdota. Mike Kosgei era el entrenador nacional del equipo keniano. Participaban en el Campeonato Mundial de Campo Traviesa, se celebra cada año el último fin de semana del mes de marzo. Iban invictos, llevaban 25 victorias seguidas, o sea, los kenianos son quizá los mejores corredores del mundo de fondo y medio fondo. Ocurre que los etíopes, el país que hace frontera con ellos, les lleva a un joven talentoso, Kenenisa Bekele, y Kosgei dice, son solo 2 carreras, el cross largo y el cross corto. Dice, a la primera carrera yo me di cuenta que habíamos ya perdido esa carrera. Esa noche me reuní con mi staff para pues ver qué podíamos hacer para el día de mañana y vencer a Bekele. Les volvió a ganar Bekele, y ¿qué hizo en la rueda de prensa? Dijo, el joven nos ganó limpiamente, es muy talentoso. Esto no tengo más que felicitarlo. Se acabó la conferencia. Esos son los modelos de respeto contra un adversario que te vence no en un partido ratonero, perdónenme la palabra, sino en una competencia de élite. ¿Y qué ejemplos hay en el deporte en otros países? Y aquí nos la pasamos justificando nuestra derrota, justificando nuestra torpeza. Quizá en el deporte se ha convertido en eso, en una torpe política deportiva, sea el partido político que esté en el poder, y también en un elemento de diversión y hasta de vulgaridad. Creo que va un poco en la medida de lo que usted comentaba, de como que masificar ese tipo de contenidos un poco banales que no ayudan al desarrollo de la comprensión del deporte, y que tal vez por eso también se ha limitado lo que habíamos hablado antes, esa producción de contenidos que en sí pues es visto como el deporte algo más, ¿no? Y lo político algo serio, y entonces a lo político sí nos burlamos y del deporte pues ya no es necesario burlarnos. Nada más un comentario, les pongo la imagen ahí. El 26 de septiembre en el Centro de Estudios del Deporte, pues hubo un ciclo de conferencias, y pues ¿quién es ese señor? Archibald Vivian Hill. Fue un premio Nobel de Fisiología, se lo dieron en 1922. Ese ciclo de conferencias se realizó porque este año se cumple un siglo de que recibió el premio Nobel. Él fue atleta y fue de los primeros científicos que estudió el cuerpo del atleta. ¿Cuál es su nacionalidad? Inglesa. Es decir, en otros países, pues el deporte tiene características donde te lleva incluso a ganar el premio Nobel. Pocos mexicanos saben quién fue el doctor Archibald Vivian Hill, premio Nobel de Fisiología en 1922, atleta él mismo, egresado de Cambridge. Él iba a estudiar matemáticas puras, lo reclutó un premio Nobel de Fisiología al ver su talento, y acabó ganando el Nobel estudiando el cuerpo del atleta. Ese es otro enfoque de lo que es el deporte. Deporte no es solo ver fútbol y tomar cerveza. ¿Quiere comentar algo al respecto, doctor? Bueno, no de eso. No, pero... mira, yo ya para si quieren ya para ir cerrando, sí, retomando tratando de retomar lo que habían comentado, pues, por ejemplo, nos dijeron todo lo que tendría que saber un caricaturista, ¿no? Para, o sea, una serie de competencias ahí de conocimientos, habilidades, y bueno, creo que desde mi perspectiva, la caricatura política, todos los que hemos visto, tiene una característica de significado. O sea, cuando uno ve una caricatura,
sintetiza, por decirlo de alguna manera, o representa o expresa un sinnúmero de cosas que están ahí en las imágenes que hemos visto. Entonces, el caricaturista no es, bueno, se dice monero ahí como que buenamente, ¿no? Pero realmente es una persona informada, es una persona que conoce, que lee, que opina, que es crítico, que además tiene la habilidad que muchos no tenemos, que es sintetizar en imágenes y en unas 2 o 3 líneas aquello que está en la imaginación de muchos nosotros, ¿no? De nosotros, ¿no? Que a veces estamos o molestos con algo o no sabemos cómo expresarlo y que expresa de una manera, no quisiera yo decir que muy mexicana, como naturalizar el humorismo como algo mexicano, nada más, ¿no? Pero que sí está muy metido en nuestra cultura, esta noción, esta idea de que expresamos de manera humorística muchos malestares, hasta tragedias, y el caricaturista tiene esa cualidad, es creo que ya uno de los por lo que cerraría, que encierra muchos significados, es lo que vemos ahí en la caricatura. Entonces, hay que valorar a las personas que hacen la caricatura, hay que animar a que más gente haga esa caricatura, porque lo que nos muestra es que detrás de lo que hay es mucho conocimiento, mucho estudio, mucha práctica, incluso yo diría hasta mucha sabiduría de muchos de ellos que nos enseñan con esas imágenes, y un reconocimiento de mi parte a todas las personas que hacen la ilustración, la caricatura, y que la sigan haciendo, ¿no? Creo que eso es, porque desde el punto de vista sociológico es increíble, uno se puede echar un artículo entero ahí, un libro entero tratando de decir algo, y ves la caricatura y dice, puta, ya dijo lo que yo quería decir en unas imágenes y en 3 líneas. Muchas gracias, muy amables a todos. Bueno, vamos a ir cerrando ya este conversatorio. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para los ponentes, para la mesa. Sí. Preguntarnos, ahí está. Preguntarnos básicamente por qué desde las políticas nacionales no se le ha dado esta importancia. El deporte en México no es una prioridad y hacer una reflexión de por qué, entre otros problemas con los que tiene México, podríamos resumirlo básicamente que a la corrupción, pero yo creo que el problema también puede ser atacado de diferentes aristas. Podemos, por ejemplo, preguntarnos en el caso de a los países, mencionar, y sería una pregunta, si me permite, para el maestro, ¿en qué aspectos beneficia, por ejemplo, a China el ser el máximo medallista? ¿En qué aspectos beneficia a estos países, más allá de la proyección internacional? ¿Qué reciben los gobiernos a cambio de tener buenos deportistas? Esa sería básicamente la pregunta. Bien, pues mira, en el caso de China ya no terminé el ejemplo. Decía que en 1949 Mao Zedong, pues ganan los comunistas en China. Hay que recordar que China estuvo invadida en la década de los 30 por los japoneses. China atravesaba por una época pésima, drogadicción, la guerra del opio, invadida por los británicos. Le llamaban el hombre enfermo de Asia a China. Hace 100 años así se referían a China, el hombre enfermo de Asia. Es decir, en una situación de pobreza, drogadicción, enfermedad, caos político, etcétera. ¿Por qué otros países sí lo logran? Para ir por partes con la pregunta, porque hay voluntad política. Para Mao Zedong era una prioridad convertir a China en una potencia. Actualmente es una superpotencia donde ya Estados Unidos piensa, pues la trata con pinzas, ¿no? Por ejemplo, para su reclamo con la isla de Formosa. En el 2008, como ya dije, estuvieron en primer lugar del medallero. Ellos tienen una visión de largo plazo. En el arte de la guerra se dice, la victoria viene del pensamiento profundo, del cálculo detallado y de una larga preparación. En México el político te lo pide, era para ayer, apúrate hoy, desvélate, haz lo que te hagas, era para ayer el trabajo.
no tenemos una visión de largo plazo, y no lo digo yo, lo dicen especialistas en ese campo que hablan de la idiosincrasia mexicana. Samuel Ramos, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, michoacano de nacimiento, ya murió. Él, te recomiendo, hay un libro que se llama El perfil del hombre y la cultura en México, pues ahí habla de que el mexicano dice dos cosas que a mí me impresionaron. Desprecia la teoría. El libro lo escribió en 1934, no trae una sola palabra que diga deporte ni cultura física. A mí eso me impresionó porque mi materia se llama teoría del deporte. Dos, no hay esa visión del futuro porque él dice vivimos en un país totalmente inestable. Habla del siglo XIX, invadidos, guerra de independencia, invasiones, guerra entre conservadores y liberales, etcétera. ¿Qué gana un país? Pues bueno, los especialistas hablan de que hay que dividir entre el deporte de alto rendimiento, el ganar Juegos Olímpicos, y la salud de un pueblo, pero sí están de acuerdo en que no podemos hablar de atletas de alto rendimiento si primero no tenemos un pueblo sano. Entonces, una primera política es tener un pueblo sano. Yo nací en México, soy mexicano, y te puedo decir que la pandemia, la cuestión del COVID, lo único que vino a hacer fue a evidenciar la pésima salud del pueblo mexicano. Es decir, antes de la pandemia, pues diabéticos, cardiópatas, cáncer de todos tipos. La pandemia nada más vino a ser el tiro de gracia de una mala salud que ya teníamos. ¿Cómo podemos hablar de deporte de alto rendimiento? Para empezar, el deporte de alto rendimiento tiene solamente un grupo de población, niños y jóvenes. A los 60 años no puedo pensar en que voy a ser atleta de alto rendimiento, o a los 40, ya se pasó la edad. El deporte de alto rendimiento tiene como búsqueda para ese talento la infancia y la adolescencia. ¿Qué gana ese país? Pues ganas, entre otras cosas, prestigio. Generalmente los países que ocupan los primeros lugares del medallero tienen estabilidad política, tienen un Producto Interno Bruto muy alto. De hecho, hay en este campo de la teoría del deporte procedimientos para darle el valor a una medalla olímpica. No es lo mismo ganar una medalla olímpica para Guatemala que para los Estados Unidos de Norteamérica, que Estados Unidos de Norteamérica es una potencia económica, política, militar, científica, tecnológica, cosa que Guatemala o México no son así. Y se dan fenómenos muy interesantes. Está el caso de Manzano, no recuerdo su primer nombre. Manzano es un mexicano que sus padres se lo llevan de niño a Estados Unidos. Sus padres son guanajuatenses. Manzano nace en San Miguel Hidalgo, Guanajuato. Se lo llevan a Estados Unidos. Si tú ves la foto, aquí la traigo. Está chaparrito, morenito, todo. Pues Manzano ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos en la prueba de 1500 para los norteamericanos, ganándole a los kenianos. Cuando me entrevistaron qué pensaba de eso, dije, bueno, genes mexicanos, los sacamos, los ponemos en un medio como el norteamericano y ahí están los resultados. Es lo que te puedo decir. ¿Qué ganas? Para empezar, no hay un compromiso político, no hay auténtica voluntad política en México para mejorar primero la salud del pueblo mexicano. El movimiento, el deporte tienen que ver, y en una situación como esta, donde hablamos todos los días de problemas de narcotráfico, de crímenes espantosos, pues un elemento que podría coadyuvar es la salud del pueblo mexicano a través del ejercicio. Eso es lo que te podría decir. No sé si sea suficiente lo que comento, disculpa. Gracias. Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Da tiempo todavía para una pregunta rapidísimo? Tenemos cuatro minutos, ¿verdad? Buenas tardes, gracias. Bueno, mi pregunta va enfocada un poco a lo que se mencionó, retomando lo que es la caricatura deportiva, que tiene como esencia la crítica y que no se le da tanto ese espacio. Y bueno, básicamente sería la siguiente. ¿Creen que la caricatura deportiva está destinada a desaparecer o puede evolucionar constantemente con los medios de comunicación? ¿Alguien? Rápido, tenemos, sí. Breve. Miren,
creo que una de las virtudes que tenemos aquí en este país es que todo está por hacerse. A diferencia de los países del primer mundo, donde ya están en otra dimensión, aquí el hecho de que sepamos que no hay caricaturistas deportivos está abriendo una veta para que todo el mundo le entre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a trabajar en eso, ¿no? Hay que empezar investigando lo que ya nos dice el maestro y sobre todo esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sí, no va a desaparecer. Tenemos que tomar al toro por los cuernos y empezar a construir para que en una década o dos tengamos 100 caricaturistas deportivos, ¿no? Y finalmente, no hagamos del deporte una caricatura. Mejor busquemos caricaturistas deportivos. Pues sobre todo en el tema como decía, que te especialices, porque a mí en lo personal, yo no veo el fútbol, yo tengo que estar informado por lo que yo hago, pero realmente yo no soy futbolero, ¿no? A mí me gusta promover el squash, yo practico el squash, sin embargo es un gremio muy pequeño, es muy pequeño. Dicen que, se dice, yo no lo dije, que es uno de los deportes más completos que podía ser un deporte olímpico, sin embargo no ha podido entrar a las Olimpiadas. Entonces la cuestión es de que yo, en lo que yo promuevo, hay jugadas, ¿no? Que el rinconero, el ratonero, el tramposillo, o sea, hay jugadas. Entonces, de esa forma es como yo ilustro este tipo de cosas en el tema que yo conozco. Por eso el tema puede ser muy amplio, puede desarrollarse. Yo decía que tendrías que especializarte en un tema. ¿Te apasiona la natación? ¿Sabes? Vete sobre la natación, infórmate y entonces busca los espacios para poder trabajar en este tipo de temas. Porque, o sea, tantos deportes que existen y no es posible que no existan esos foros, ¿no? Uno tiene que realmente buscarlos para poder replicarlos, ¿no? 91 deportes. 91. Eso es increíble, ¿no? Ya se acabó el tiempo. Ya, entonces, bueno, se nos acabó el tiempo. Ojalá hubiera más conversatorios, no solamente de la caricatura, sino en general del deporte. Pero bueno, les agradecemos mucho a todos y a todas los asistentes a la mesa, que fue un gustazo estar aquí con ustedes, y obviamente a toda la audiencia que nos sigan acompañando en esta 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM. Y bueno, pues nos estaremos encontrando en una próxima ocasión, ¿sí? ¿Puedo hacer un comercial? Sí, el próximo lunes 24 de octubre, en el Centro de Estudios del Deporte, que queda a un costado del Estadio Olímpico Universitario, les hacemos una atenta y cordial invitación a todos. El evento es gratuito. Se inicia un ciclo de conferencias de lunes al viernes sobre la Escuela Universitaria de Educación Física. Han de saber ustedes que la Universidad Nacional, en 1927, el doctor Pruneda firmó el decreto de creación de la Escuela Universitaria de Educación Física. Duró muy poco tiempo y bueno, toda la semana estaremos reflexionando sobre eso. Ojalá se interesen y están cordialmente invitados. Gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.